Continuamos respondiendo a consultas de la gente aquí en Abogados Online. Recuerden que la forma más rápida, más directa de obtener una respuesta es, si a usted le interesó el tema que está tratando un abogado en uno de nuestros videos, directamente usted saca de allí el WhatsApp para comunicarse directamente con él. Le envía un WhatsApp, le hace llegar la consulta y él o ella le van a responder. Bueno, hoy vamos a analizar casos de mucha gente que ante cierto problema imprevisto de salud se encuentra con la dificultad de que su obra social o su prepaga no le quieren cubrir. Vamos a ver entonces cuál es el camino a seguir. Esto es algo que lamentablemente ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Sí, bastante, desgraciadamente. Es obra social o prepaga, ¿no? Y también el IAPO, que es a nivel provincial. Esta diferenciación es porque generalmente a dónde interponer el amparo en caso de ser necesario. Si es una entidad privada, pero que tiene raigambre nacional, se interpone en el Juzgado Federal de Rosario, el que esté de turno para amparo. Y si no, porque si es ante el IAPO, que es el Instituto Autónomo Provincial de Obras Sociales, ese va al juzgado provincial conforme la ley de amparo, que es la 10.456. Digamos, los requisitos que tiene que cumplir, básicamente quien quisiera interponer un amparo de estas características, estar al día con el pago de la obra social o prepaga que se trate, y haber intentado extrajudicialmente que les cubran la prestación. Esto es, uno generalmente interpone un primer reclamo por escrito, reclamándole en la mesa de entrada de la institución prepaga u obra social sindical o de lo que fuere, que le cubran la prestación y que generalmente no lo contestan. Entonces eso te lleva, después de un determinado tiempo, que puede ser un mes, mes y medio, 2, mandás una carta de documento a manera de pronto despacho. ¿Por qué? Porque vos le tenés que demostrar al juez que intentaste arreglarlo extrajudicialmente, que no te quedó más remedio que recurrir al amparo. Cuando se establece la relación con la prepaga, cuando se hace todo el papelerío, el formulario, ya se sabe que hay una cierta cantidad de enfermedades que serán cubiertas llegado el momento que aparezca la enfermedad. Sin embargo, surge esta situación donde nosotros confiamos en que determinados casos están cubiertos y no es así. Es como que terminamos desconociendo lo que nosotros mismos firmamos. Bueno, el problema es que la mayoría de las prepagas, cuando te mandan a afiliar, te mandan un empleado. Y después ese empleado, por X motivo, nunca aparece. O porque lo echaron, o porque lo que fuera. Entonces, la cuestión acá pasa por esto. Uno tiene que pedirle a quien lo vaya a llevarle la afiliación, y esta es la cuestión, tiene que llenar la declaración jurada de enfermedades o afecciones preexistentes, porque si no, le estás dando derecho a la prepaga o obra social que se trate, el derecho a cobrarte un arancel diferenciado, pero para eso no lo puede hacer porque se le ocurra a ellos. Tiene que pedir autorización a la Superintendencia de Salud de la Nación, que tiene su sede acá en Rosario, en la calle San Martín y Mendoza. Vos tenés un problema con tu prepaga, que en cuanto al cobro de cuota tenés que hacer el reclamo allí. Supongo que ahora será con estricto protocolo por todo el tema de la pandemia, pero básicamente todo reclamo que tenga que ver con las cuestiones de salud, administrativamente hablando, se canalizan a través de la Superintendencia de Seguro de Salud. O sea, el amparo llega como el último recurso.
el último recurso que te queda para que te cubran una prestación que te puede, si no lo haces, tu salud se deteriora muchísimo. Bien, como decías antes, esa declaración de enfermedades preexistentes que se hacen al contratar la obra social o prepaga es fundamental. Vamos a ver algunos casos que te haya tocado resolver. Por ejemplo, yo tuve el caso de una cliente que tenía un problema en la vista. Ella le denuncia como enfermedad persistente esa afección visual y sin embargo dice que ella no completó como es debido a la declaración jurada de enfermedades preexistentes. Entonces la primera cuestión que uno tiene que pedirle a quien vaya a afiliarlo a una obra social o una prepaga es que le aclaren cuál es la declaración jurada de enfermedades preexistentes. El problema, ¿cuál es? Que uno no está cuando ese personal que lo afilió lleva la documentación a la empresa o a la obra social. Y muchas veces lo que hacen es tirarlo a esa declaración jurada. Entonces no aparece en la documentación de afiliación tuya. Eso es un problema bastante. O que directamente, por más que la llenaste, no la vean a tu legajo. Entonces, generalmente lo que sería conveniente es que a uno le den una copia de lo que llenó y guardarlo. ¿Por qué? Porque el día de mañana tiene que hacer un reclamo en este sentido y la afección extraordinaria que necesitaría cobertura está vinculada a esa declaración jurada, uno tiene que demostrar cómo demostrar que la llenó. ¿Se puede pedir que quede una copia con nosotros de este formulario? No solamente o sacar fotocopia o lo que fuere, porque no solamente te la tienen que dar, porque si no están cometiendo una irregularidad para denunciarlos en la Superintendencia de Salud. Y no es la primera vez que pasa, porque a uno lo afilian a una obra social, a una prepaga, y uno llena los papeles, no le explican qué es cada cosa. La declaración jurada de enfermedades preexistentes es muy importante porque generalmente de lo que se agarran no está llena esa declaración jurada para no cubrirte prestaciones que no son las habituales o para querer cobrarte un coseguro mayor o cosas por el estilo. Entonces, lo que yo reitero, cuando a uno lo van a afiliar, le piden a quien vaya a afiliarlo copia de toda la documentación que te hacen llenar y que pidan fundamentalmente aclaren cuál es el formulario correspondiente a la declaración jurada de enfermedades preexistentes o de afecciones preexistentes. Lo mismo que vos aclarás qué medicamento consumís habitualmente porque tenés alguna afección crónica, etc. Entonces vos, al momento de iniciar el amparo, ¿qué tenés que acreditar? Que estás al día con el pago de la cuota, o sea, hay cumplimiento por parte tuyo, y con el reclamo administrativo previo y la posterior carta documento que sirve como una suerte de pronto despacho, equiparándolo al reclamo administrativo estatal, no digo ya lo mismo, pero digo más o menos, con eso uno le demuestra al juez que agotó todas las instancias para lograr la cobertura. La respuesta de la prepaga en muchos de estos casos, y esto está extraído directamente de la experiencia de la gente que nos comenta, es: no puedo cubrir su demanda, la empresa corre el riesgo de dejar de existir, no nos dan los números, es inadmisible. Eso es lo que responde la prepaga. Mentira, nunca hay prestaciones, a no ser que, qué sé yo, que te vayan a hacer un triple trasplante a corazón abierto. No hay prestaciones médicas que puedan hacer quebrar una empresa de este tipo, porque son empresas a nivel nacional y tienen un poder económico importante. Y el criterio para rechazar determinada cobertura es más que nada económico, no de salud. Otra cosa que es importante, tienen que tener la orden médica donde le ordenan la prestación, como si fueran una receta. Si me tengo que operar, hacer la cirugía bariátrica, bueno, tiene que estar tu nombre, tu apellido, tu nombre afiliado a la obra social o prepaga que se trate y la orden médica ordenando la cirugía. Bueno, la instancia siguiente entonces es el amparo.
En el amparo puede ir con una medida cautelar o no. Pero para que la cautelar, cuando es una operación, sobre todo para que la cautelar tenga sentido, tiene que haber un verdadero peligro. O sea que si no te haces la operación ya, se te puede deteriorar muchísimo la salud, correr riesgo tu vida. Si no logras acreditar eso, te van a rechazar la cautelar y vas a tener que esperar que te transmiten todo el amparo para lograr que te cubran lo que vos querés que te cubran. ¿Cuáles son las posibilidades de éxito? Y es como todo juicio, digamos. Si uno logra acreditar los extremos que está planteando y el peligro que acarrearía la no realización de la práctica médica en cuestión, y hay bastantes posibilidades de éxito. Ojo, también hay casos en que los rechazan, ¿no? Lo que pasa es que acá el tiempo juega un factor muy importante. No podemos esperar una resolución a largo plazo. Tenemos que tener la respuesta muchas veces en forma urgente. Puede ser un caso de vida o muerte. Por eso la metodología del amparo, porque es un juicio acotado, inclusive a nivel del trámite de la apelación y demás cosas. Ten en cuenta que sale la sentencia en contra, se puede tener 48 horas para recurrirla, la otra parte tiene 2 días para contestar y después se eleva a la Cámara para que la Cámara resuelva. Entonces es un tema que los tiempos son más acotados que los juicios comunes. O sea que quizás en una semana, 15 días podemos llegar a tener una resolución. A ver, vos metés el amparo con la cautelar, acompañada que fuera, acreditado que fuera, que estás al día con el pago de la cuota mensual, la orden médica y todos los antecedentes que vos pudiste acompañar en cuanto a estudios previos y demás, y tenés la resolución al poco tiempo. Ponele, no sé si 15, pero 20 días, un mes, sí. Y con eso, muchas veces con la resolución favorable de la cautelar, podés hacer que te operen, te practiquen la práctica y después siguen discutiendo procesalmente las partes, pero ya te hicieron la práctica médica que se trata. En definitiva, lo mejor que podemos hacer entonces es en la primera instancia, cuando iniciamos la relación, dejar bien en claro cuáles son nuestras enfermedades preexistentes. Dejar especificado todo desde un principio, cosa de no llegar a este tipo de instancias que realmente no queremos estar padeciendo. Por ejemplo, si es hipotiroideo, hipertiroideo, o sea, cualquier enfermedad que uno tenga preexistente al ingreso en una prepaga u obra social, pero lo que le tienen que exigir es que le den copia y que le indiquen específicamente cuál es el formulario de declaración jurada de enfermedades preexistentes. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Hemos dado toda una cantidad de opciones de cómo proceder en estos casos. Como siempre, entendiendo que lo mejor es dejar las cosas bien en claro en el arranque de la relación con la prepaga o la obra social, y es muy importante que podamos tener una fotocopia de lo que firmamos para poder conservarla nosotros, para que llegados a estos casos tengamos mejores posibilidades de actuar. Vamos a decirles a la gente que quiera comunicarse con el doctor Escabuso, pueden mandarle un WhatsApp, aquí aparecen todos sus datos de cómo comunicarse con él. Y bueno, gracias por haberse quedado hasta aquí en este video. Vamos a sugerirles que se suscriban a este canal, que cliquen en la campanita para que les avise de la llegada de próximos videos, si es que nos está viendo por YouTube, o que nos sigan aquí también en Facebook. Cualquiera de los dos lugares, estamos allí siempre listos para recibir todas las inquietudes que nos hagan llegar. Muchas gracias, hasta la próxima.